La Catedral de León en España, el Castillo de Fontainebleau en Francia o el Ayuntamiento de Malabo en Guinea Ecuatorial no serían tal y como los conocemos si no fuera por esto que tengo bajo mis pies, la Dolomía de Boñar. La piedra de Boñar es un icono de la arquitectura mundial hasta tal punto que muy pronto puede ser declarada Patrimonio de la Humanidad junto a otro grupo de piedras selectas que han contribuido a crear algunos de los monumentos que forman parte de la cultura del ser humano. Pero los tiempos modernos, el cambio climático y, por qué no decirlo, también las malas lenguas, están intentando despojar de su trono a la piedra de Boñar, un trono que ocupa desde hace 600 años. Pero por suerte, un grupo de científicos está trabajando para que esta piedra siga resplandeciendo con sus tonos ocres y dorados. Hoy, piedra sobre piedra, se rinde ante la reina de todas las piedras, esa que hizo inclinarse a los mismísimos reyes. Hoy, hablamos de la piedra de Boñar. Es una roca que tiene fines ornamentales, es decir, por su valor estético ha sido utilizado en numerosos edificios de interés, como puede ser la Catedral de León, la Colegiata de San Isidoro también aquí en León, el Hostal de San Marcos, pero ha tenido una repercusión a nivel nacional. De hecho, hay edificios en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cantabria, donde también se ha utilizado, e incluso podemos decir que en el exterior, en otros países, también ha sido utilizada la piedra de Boñar para su uso como mampostería. Piedra de gran valor ornamental, y que además lo que la hace única es que sale en un sector muy restringido de aquí, de la provincia de León, donde nos encontramos en la localidad de Boñar. La piedra de Boñar es una caliza dolomítica que se forma en el Cretácico superior, entre hace aproximadamente 90 y 70 millones de años, y que se forma en lo que era una albufera, un lago costero muy próximo a la costa y conectado con el océano abierto, donde había influencia por un lado de las aguas marinas y por otro de las aguas continentales. Lo que estamos viendo es el fondo de un lago costero. Son restos de organismos que formaron en su momento, tras su muerte, un barro carbonatado y que posteriormente, a través de una serie de procesos que llamamos diagenéticos, de compactación, pérdida de agua y la entrada de fluidos que transforman la roca, modifican ese barro carbonatado en lo que se denomina una dolomía. Se depositaron horizontalmente en esa albufera y posteriormente, debido a la actividad tectónica que sufre toda la zona cantábrica durante el ciclo alpino, estas rocas comienzan a ser plegadas debido a los esfuerzos tectónicos y generan una serie de pliegues anticlinales y sinclinales que posteriormente, debido a la presencia de una falla, inclinan todo el conjunto, generando una serie de sinclinales como el que nos encontramos ahora mismo, que es el sinclinal de las Bodas, y en uno de sus flancos, en particular el flanco norte, en este de aquí, que es en el que nos encontramos actualmente, podemos observar la piedra ligeramente inclinada unos 30-35 grados. Podemos medir el buzamiento con el teléfono, se puede medir directamente, está inclinada hacia el suroeste, unos 27 grados, y lo que hacemos es medir los planos de estratificación, para saber exactamente cómo esos planos, qué dirección llevan, pero también la inclinación, el buzamiento, que es como lo llamamos los geólogos, que presenta.
No solo los planos de estratificación influyen, sino también las diaclasas, las fracturas que presenta, que ayudan o facilitan la extracción de esta roca. Y eso es otro de los aspectos que se valoran en piedra ornamental, el hecho de poderla extraer fácilmente con métodos mecánicos, en este caso con herramientas de corte y de tiro, ¿no? Una dolomía es una roca de carbonato, pero en este caso el calcio que presenta la caliza es transformado y es intercambiado por los iones de magnesio. Y en ese proceso de reemplazamiento lo que estamos haciendo es reemplazar el calcio, que tiene un radio atómico muy grande, por el magnesio, que tiene un radio atómico más pequeño. Imaginemos que tenemos los iones de calcio como si fuesen una pelota de fútbol y los iones de magnesio que podrían ser, por ejemplo, una pelota de tenis. En el momento que se produce el reemplazamiento entre el calcio y el magnesio para formar la dolomita, estamos reemplazando algo que es muy grande por algo que es mucho más pequeño. En ese proceso de reemplazamiento quedan huecos, porque no toda la estructura es cubierta por esos nuevos iones que salen de magnesio. Al reducir el tamaño de los iones que entran dentro de la estructura de la roca, lo que estamos haciendo es que aumenten los poros, aumenten los huecos que deja libres esos iones y por tanto se genere espacio que posteriormente puede influenciar la presencia de fluidos en los poros. Se puede introducir el agua, por ejemplo, o incluso en otros sectores las dolomías son muy importantes porque han sido reservorios importantes de hidrocarburos. Sí, porque ves, mira, aquí hay sectores que son un poco, tiene como parches, pequeños parches, pero luego hay otros que son más ocres, más beige. Pero bueno, ves, aquí se ve más. La piedra de Boñar se caracteriza porque tiene dos coloraciones. Quizás la que llamamos de tipo ornamental es la anaranjada, beige, ocre, mientras que hay otra que es una variedad más grisácea, más azulada, es la piedra original. Estos colores anaranjados que vemos son producto de la diagénesis, de los fluidos diagenéticos ricos en hierro que transforman la coloración de la roca. Y de hecho en algunos sectores podemos ver directamente, como es en esta parte de aquí, el contacto entre las dos partes, la parte grisácea y la parte beige ocre, que está mucho más, está transformada debido a esos fluidos diagenéticos. Podemos decir que algunos de nuestros monumentos se están deshaciendo, porque si antes eran el frío y el calor quienes quebraban la piedra, ahora también influye el cambio climático. Por suerte, el CSIC, el Instituto de Carboquímica y la Universidad de León están luchando para frenar este proceso. El objetivo es intentar proteger las calizas patrimoniales de la erosión climática, erosión que cada vez va a ser mayor debido al cambio climático. Cuando te acercas a cualquier monumento verás que los relieves, sobre todo los escudos, las esculturas, están cada vez más difuminadas. El cambio climático lo va a poder echar todo a perder en mucho menos tiempo del que cabría esperar. Ciclos de lluvia más cortos pero más intensos, con más frecuencia, con olas de calor, con olas de frío. El monumento lo va a sufrir muchísimo y va a acelerar mucho más su desgaste. Consecuencia del agua, un agente muy erosivo que penetra en los poros de la piedra y luego se congela y rompe la piedra por dentro. Lo llamamos como un Alzheimer de la piedra, porque en realidad lo que los artesanos quisieron construir en ese patrimonio va desapareciendo. La colaboración nació prácticamente en el momento en el que María y yo nos conocimos. Surgió la posibilidad de
poner en común nuestros dos campos de experiencia, a ella la formación de lluvia y sus efectos sobre la erosión, y el mío los nanomateriales de carbono. ¿Por qué no utilizar tus materiales para proteger los monumentos que yo estoy estudiando? No es tarea fácil encontrar nanomateriales que realmente cumplan todas las condiciones deseables para usarse como elemento protector de piedra monumental. Llevamos 5 años trabajando en esto. A lo largo de este tiempo pues hemos conseguido grandes resultados. Hemos publicado en las principales revistas de materiales y de química, y también hemos conseguido una patente europea sobre el recubrimiento protector basado en óxido de grafeno que hemos desarrollado. Cumple las condiciones necesarias para poder ser utilizado en la protección de la piedra monumental, en concreto la caliza o la dolomítica. Tiene un color muy parecido al de la piedra, con lo cual su aplicación controlada no alteraría esa estética externa. Es muy resistente a los efectos climáticos, se ancla muy fuertemente a la piedra y su protección es tan duradera que se puede considerar prácticamente permanente. Es como si pusieras una redecilla a la piedra. En realidad no penetra dentro de la propia piedra, sino que establece un enlace estable con la superficie de la caliza y establece como una malla, como una red que envuelve toda la piedra. No es impermeable, sino que es como una especie de paraguas para que el agua, cuando entra en la piedra, resbale y no penetre dentro, pero permite salir al agua que entra por capilaridad, por otros procesos, y puede salir a través de esa malla. Una protección que sabemos que dura unos 20 años. Actualmente las protecciones existentes son mucho más cortas, no superan nunca los 5 años. Entonces nosotros estamos alargando la protección de esa piedra. También intentamos descubrir cuál es la cantidad óptima. Nosotros no podemos pintar la catedral y que haya un cambio visible, muy aparente. La solución completa pues llevará más tiempo desarrollarla, pero estamos intentando trabajar en ella. Semejante protección debería cumplir una serie de características, como por ejemplo no cambiar, no alterar de ninguna manera el color, la estética externa de ese monumento, tener una protección muy duradera, que sea fácil de aplicar, que pueda ser barato, asequible y demás. Ese tipo de características reunidas todas juntas a día de hoy no existían en ningún producto. Desde el año 2004, el Instituto Geológico y Minero de España trabaja por localizar las minas históricas que son muy importantes para conocer nuestro pasado, porque por ejemplo aquí en Boñar se sabe que ya en el siglo XIV se extraían piedras como estas, con las que se construyeron lugares como la Catedral de León, el Parador de San Marcos o la Basílica de San Isidoro. Armando Aldeiturriaga llegó a Boñar a mediados de los años 40 del pasado siglo. Quizá este nombre no les diga nada, pero él fue el responsable de que este lugar, la última mina a cielo abierto de piedra de Boñar, comenzara a caminar. Y es que aquí es donde la piedra comienza a convertirse en arte y en historia. Es fundamental tener presente que la vida del ser humano y los recursos, en este caso naturales, como es la piedra ornamental, han tenido una función a lo largo de la historia de la humanidad y por tanto su valor cultural, humano y también geológico y natural conecta entre sí a través de todos esos edificios, esos monumentos singulares que tenemos en nuestra comunidad y que sin duda a lo largo de las diferentes civilizaciones que han ocupado todo este territorio, la piedra ha jugado un papel fundamental como elemento singular en las edificaciones. Para entender exactamente qué es lo que hace la piedra de Boñar aquí,
tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene la geología y sobre todo las estructuras geológicas. Lo que podemos ver al fondo es todo ese paquete en el cual se encuentra la piedra de Boñar, que son esos niveles cretácicos grisáceos que estamos viendo y que continúan por toda esta franja hasta la parte en la que colisionan con aquella montaña que tenemos al fondo, donde están todos aquellos robles, y como podemos ver hay una estructura, en este caso tectónica, una falla que atraviesa todo ese valle y que pone en contacto las rocas un poco más modernas, de edad cretácico, con otras mucho más antiguas, que son de edad paleozoica, en este caso, que son materiales carboníferos. Lo que hace la falla al final es no solo levantar, porque uno de los bloques se levanta ligeramente, sino que también lo que hace es inclinarlos y poner todo el sinclinal de las bodas. La piedra natural en Castilla y León tiene una enorme relevancia debido a que actualmente somos la segunda potencia a nivel nacional de producción de piedra natural, que han tenido una importancia para la construcción de edificios singulares de toda la comunidad fundamental, ¿no? Tenemos catedrales elaboradas, confeccionadas con estos materiales, tenemos edificios históricos. De las canteras de Boñar salió la piedra para hacer, por ejemplo, la Catedral de León, ubicada a 45 kilómetros de este lugar. Una distancia que hoy nos puede parecer muy corta, pero que entonces era todo un mundo. Uno de los retos para construir, por ejemplo, ese monumento. Pero ¿se han preguntado alguna vez cómo se construía una catedral? Las iglesias y las catedrales la construían entre 100, 200 personas hasta miles, como ha sucedido en casos documentados en Francia. En este caso, lo que es muy interesante es conocer que tenían una estructura muy organizada, porque tal cantidad de trabajadores no podían ser dirigidos o dejados trabajar sin ninguna dirección. Siempre había un maestro de obras que además, para acceder a ese cargo, era validado por otros maestros, que era quien dirigía las obras, quien llevaba la planificación económica y la secuencia de construcción. Y este maestro dirigía a los maestros albañiles, a los carpinteros, ebanisteros, escultores y canteros. Era un trabajo coral, pero en definitiva siempre había distintos oficios que se encargaban de cada una de las partes de construcción. Nos encontramos en la antigua sala capitular de la Catedral de Ávila. Digo antigua porque en el siglo XVIII se realiza una nueva, más grande. Destaca, por supuesto, el gran retablo que está detrás de mí, una de las mejores obras de la escuela castellana del siglo XVI, sin duda, el retablo de San Bernabé. A fin de cuentas, esta es la capilla de San Bernabé, sala capitular, sí, pero conocida también como capilla de San Bernabé. Y sin embargo, San Bernabé es de lo que prácticamente menos se ve. Está situado abajo, casi en el banco del retablo. Este lugar donde nos encontramos ahora es del siglo XIII. Desde aquel momento habría servido como sala capitular de los canónigos de la Catedral de Ávila, aunque su historia va mucho más allá de ejercer simplemente como sala capitular. En este lugar, en 1520, es donde se reúne por primera vez la Santa Junta de Ávila, es decir, esa reunión que da inicio a la revuelta de las comunidades de Castilla. Aquí también, según las crónicas, según las actas del Cabildo, se llegó a hablar de todo ese movimiento que estaba generando esa revuelta, de otra manera, pero que también estaba generando Santa Teresa de Jesús, ya que en 1562 se funda el primer convento de los Carmelitas Descalzos, el convento de San José aquí en Ávila, del que no se sabía nada prácticamente hasta el momento en que abre sus puertas. El Cabildo, que a fin de cuentas eran los que regían la iglesia abulense en todas sus dimensiones, bueno, pues toman conciencia de la revolución que está suponiendo la reforma del Carmelo que estaba llevando a cabo Santa Teresa de Jesús y bueno, pues de las revueltas a nivel popular que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Ávila.
El retablo está hecho en alabastro, y además magnífico desde el punto de vista artístico. En el siglo XVII se llega a decir de este retablo que tiene más valor que si estuviese hecho de plata. En realidad es un retablo dedicado fundamentalmente a la flagelación, que es lo que ocupa esa ventana central. Y en la parte superior también encontramos esa figura de Cristo Eceomo coronado por la resurrección. Pero ojo, todo esto, historia del retablo también es bastante compleja. Pertenece a la escuela de escultura abulense del siglo XVI. Juan de Frías y Lucas Giraldo lo empiezan a realizar hacia 1540 aproximadamente, cuando se realiza esa sala capitular de la que hablaba antes, la nueva sala capitular del siglo XVIII. Hay una serie de reformas en la antigua sala capitular que llevan a trasladar el retablo desde su emplazamiento original hasta la pared de enfrente, que es la que daba acceso al claustro. Todo el ciclo de la Pasión queda descontextualizado, o mejor dicho, desordenado, ya que normalmente un retablo queda coronado por la figura del Calvario, mientras que actualmente esa imagen del Calvario la tenemos enfrente del retablo, que es donde estaba antiguamente. Imágenes que podemos encontrar en la sala, las que coronan y están situadas en los vanos, son de madera blanqueada, para que de alguna forma también consigan unificar ese efecto estético respecto al retablo. Nos cuentan todo ese ciclo de la Pasión de Cristo, que está potenciado sin duda por la calidad de las imágenes del retablo, en concreto esa imagen de la flagelación. Aunque sean seres inorgánicos, las piedras también sufren enfermedades. La más conocida es el mal de la piedra, que podemos definirlo como aquel mal que hace que la piedra acabe exfoliándose, que se acabe convirtiendo en algo parecido a la arena. Pero es que también tenemos que pensar que esas piedras, por ejemplo, como la de Boñar ubicada en la Catedral de León, se enfrentan a más de 7 siglos a la intemperie, y que por supuesto cuando fueron allí colocadas no estaban preparadas para los tiempos modernos. Aquí se ve muy bien las zonas que han sufrido el proceso de transformación, de dolomitización, el intercambio entre el calcio y el magnesio, y se ve muy bien el contacto. Se ven esos contactos que, como vemos, modifican la coloración de la roca, porque una tiene unos tonos más ocres, otra es un poquito más grisácea, y esos fluidos han dado lugar a estas manifestaciones de color. Por supuesto, las rocas se alteran a través de los condicionantes atmosféricos, la lluvia, es decir, el agua, incluso el viento, la temperatura, afecta muchísimo a la roca, y, como no, la actividad industrial humana condiciona de alguna manera la forma o el comportamiento que va a tener la roca a lo largo del tiempo, ¿no? Un buen caso es el de la lluvia ácida, que afecta de forma importante a las características no solo mecánicas de la roca, sino también químicas, con transformación de algunos de sus minerales. Tenemos ácido clorhídrico, y entonces vamos a ver cómo hay un tramo que reacciona más y otro que no reacciona. Entonces este grisáceo reacciona ligeramente, ahí lo vemos, pero cuando entra en la parte ocre deja de reaccionar. Uno es más carbonatado, todavía tiene algo de caliza, es calcáreo, y el otro es más dolomítico. Y es que, claro, si nos vamos a la parte blanquecina, fíjate cómo reacciona. Es calcita, carbonato cálcico, mientras que esta más anaranjada es carbonato magnésico, es decir, dolomita.
Esto condiciona también pues, la durabilidad de la roca. En la actualidad, algo que sobre todo juega un papel muy importante en la decisión sobre qué rocas pueden llegar a ser ornamentales o no, su resistencia y lo que denominamos su durabilidad, es decir, cómo le afectan procesos climáticos, como puede ser la lluvia, el viento, etc., ¿no? Cómo se comporta ante esos procesos. En la antigüedad este tipo de aspectos no se tenía tan en cuenta, era más una característica ornamental y de coloración de la roca la que decidía si finalmente se iba a emplear como roca ornamental o no. Sin embargo, en la actualidad se tienen en cuenta otros aspectos que es a través del estudio de la perofísica que nos permiten saber si va a aguantar las condiciones a las que va a ser expuesta. De ahí que las rocas se seleccionen en función de sus características para un tipo u otro de uso. No solo el estético, el ornamental, sino también el de resistencia o conservación futura que pueda tener en base a esas condiciones de durabilidad que presente. El tiempo pasa para todos y también para la piedra de Boñar, que se ha formado gracias a increíbles fuerzas geológicas que la han sometido durante millones de años. Pero ahora, irónicamente, son agentes microscópicos los que la están resquebrajando. Los científicos se enfrentan al reto de comprobar cómo envejece esta piedra. ¿Y cómo lo hacen? Acelerando el tiempo. Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Este cubo que tenemos aquí es la misma caliza, la caliza de Boñar. Esto es con lo que trabajamos nosotros, lo que nos traen de cantera. ¿Cuál es nuestra idea? Llegar a un punto de envejecimiento que se parezca un poco a las piedras que hay ahora en los monumentos. Por ejemplo, esta piedra que tenemos aquí. Esta es una piedra nueva porque acaba de salir de la cantera y lo que queremos hacer con ese envejecimiento es hacer que esta piedra llegue a envejecerse tanto como esta, porque nosotros la aplicación de estos nanomateriales para proteger a la piedra la vamos a aplicar aquí. Lo más importante es saber qué pasa en la piedra vieja. Tenemos una cámara de envejecimiento acelerado. ¿Esto qué hace? Pues como su nombre indica, hace que se envejezca de manera acelerada lo que tienes dentro. Nosotros trabajamos principalmente con piedras con esta forma. Primero las caracterizamos, que es, digamos, definir esta piedra, cómo reaccionan ante ciertos experimentos que les hagamos. Y luego lo que no es caracterizar, que es lo que hacemos por ejemplo con este aparato o con el simulador de lluvia, es cambiarlas. Antes las hemos medido sin haber hecho ningún cambio, ahora las cambiamos, las hacemos un montón de perrerías y luego las volvemos a caracterizar otra vez para ver el antes y el después. Algunas tienen recubrimiento y otras no. Lo que tenemos que ver es que el recubrimiento funcione. Esta es una de las perrerías que les hacemos, las colocamos en esta cámara de envejecimiento que se ha hecho de hecho a medida para que puedan encajar nuestros cubos y cerramos esta cámara de envejecimiento que tenemos dentro de unas lámparas ultravioleta que hace que tengamos el sol mucho rato aquí metido, por decirlo de alguna manera. Se genera ozono, por eso tenemos la salida de aire, luego las sacamos, las ponemos en el simulador de lluvia. El simulador de lluvia lo tenemos en un patio, intenta reproducir la lluvia natural que se produce, pero con la misma energía. Lo tenemos situado a más de 11 metros de altura para intentar que las gotas alcancen las piedras con la velocidad terminal. Somos capaces de reproducir en una hora de lluvia simulada toda la lluvia que se produciría durante un año. Nuestro objetivo es llegar a 50 años. Cada resultado que vamos obteniendo nos sorprende más que el anterior porque todavía seguimos obteniendo datos que apuntan a que estos
casi, bueno, cada vez mejor de lo que vamos pensando. Así que sí, muy sorprendidos, muy contentos con los resultados. Hoy estamos en una cantera de la provincia de León, y es que Piedra sobre Piedra puede presumir de haber estado en las 9 provincias de nuestra comunidad, aunque eso no es muy difícil en un programa que habla de iglesias, porque no hay localidad que no tenga su iglesia. ¿Pero alguna vez se han preguntado por qué esto es así? Nosotros a día de hoy tenemos un concepto de iglesia que difiere mucho del concepto que se tenía siglos atrás, ¿no? Para nosotros es un espacio hermético. Vamos a la iglesia, pues a misa, a bodas, comuniones, entierros. En la Edad Media, por ejemplo, la iglesia es un centro de comunidad. La propia iglesia como institución empieza a construir estos edificios para que la población pueda satisfacer sus necesidades espirituales, pero también sus necesidades de comunidad, porque las iglesias sirven como lugares de reunión del concejo, espacios de pago de impuestos, donde se administra justicia, incluso donde se juega, porque hemos encontrado multitud de juegos tallados en las iglesias. Entonces, al final, ¿no?, un pueblo necesita una iglesia, como digo, pues para cubrir muchas necesidades, y la iglesia para transmitir pues el mensaje que quería, ¿no?, hacer llegar a una población que en su parte era prácticamente analfabeta. Nos encontramos en la Cueva de los 7 Altares. Este es uno de los sitios más, digamos, como un corazoncito del parque, puesto que aquí es el resto de la zona, digamos, de oratoria, de la gente que vivía en el río, en esta zona. Esa población necesitaba también elementos religiosos que les acompañaban, como es el que se da aquí, y este es uno de los vestigios más antiguos. Venían aquí y hacían sus pequeñas ofrendas en sentido religioso, y por eso nos encontramos estos altares que hay aquí, que aquí vemos un par de ellos. Luego dentro se encuentran más altares, en los cuales la gente buscaba la espiritualidad. Esa espiritualidad que a lo mejor lo tenía abandonado porque no estaban en grandes núcleos, sino que estaban dispersos por poblaciones, pequeños núcleos dispersados por todo lo que es el cañón. En lo que es toda la sociedad del Río Duratón nos encontramos muchos vestigios de este tipo. Este sería el más antiguo. Luego también el más famoso, San Frutos. Luego tenemos también el convento de la Hoz. Y luego tenemos también San Julián. Donde se encuentra ahora mismo la Cueva de los 7 Altares es en una zona emblemática del Parque Natural, que es el puente de Villaseca, donde se inicia la senda de la Molinilla y donde finaliza la senda del puente de Talcano o puente de Villaseca, o el inicio de la senda. Si uno va buscando esos enclaves especiales que se dan en el Parque Natural, pues vendría a ver tanto la parte de San Frutos, donde alrededor vemos donde está la Cueva de San Valentín, la Cueva de Santa Engracia. Luego podríamos ver, como hemos venido aquí a ver, la Cueva de los 7 Altares, y luego otro sitio mágico especial es el convento de la Hoz. Luego hay otra zona también como la ermita de San Julián, que está al lado del meandro abandonado, que es un enclave también que es muy interesante, muy parecido a lo de San Frutos, pero bueno, digamos que no tiene la magia que tiene San Frutos.
la última prueba que faltaba pues era saber cuál es la cantidad. Más que la cantidad es la capacidad de absorción de agua que tiene el óxido de grafeno una vez que se aplica en cada capa. Y es necesario saber cuál es la cantidad de agua que es capaz de absorber. Dependiendo de la configuración que tenga, dependiendo de la naturaleza, pues absorbe mayor o menor cantidad de agua. Nosotros utilizamos lo que se denomina muestras control, que sería esta muestra que estáis viendo aquí, sin aplicar el óxido de grafeno. Tenemos que aplicar el óxido de grafeno directamente para luego saber cómo se comporta en presencia de agua. Hay un protocolo, el 13755 de 2008, que nos dice que bueno, pues hay que hacer unas pruebas de absorción de agua en piedra natural. Nos vimos obligados a diseñar un protocolo nuevo con la intención de saber cómo se pueden hacer esas pruebas de absorción, pero con una capa, en este caso puede ser óxido de grafeno, como ha podido ser cualquier otra, pero con un recubrimiento exterior. Digamos, es una modificación de una norma internacional, de una norma que no contempla ese recubrimiento. Y bueno, pues hemos extraído conclusiones bastante buenas. La idea es muestras control sin ninguna capa, luego 2 capas y 3 capas. Con este aerógrafo tendremos que aplicar directamente el óxido de grafeno y aplicaríamos en cada cara. Entonces lo aplicamos con este aerógrafo. Hay que aplicar en cada una de las caras, tenemos que dejar un tiempo para que seque y luego aplicamos la segunda capa. Una vez que ya hemos aplicado las capas, lo que hacemos es, el protocolo nos dice que tenemos que meterlo en un horno y posteriormente lo metimos en un cubo con agua destilada, incrementando paulatinamente la cantidad de agua hasta cubrir por encima de la muestra en torno a unos 25 milímetros. La prueba podría durar unos 3-4 días más o menos. Y luego ya podíamos comprobar bueno, pues la cantidad de agua que habían absorbido. Si protege el óxido de grafeno, ¿por qué no echamos 1 millón de capas? Pues no, porque cambiamos el color. Tenemos otros materiales a los que les hemos echado el óxido de grafeno. Vemos, aquí tenemos los materiales sin ninguna capa, aquí tenemos una capa de óxido de grafeno y aquí tenemos 5 capas de óxido de grafeno. En este tipo de material, que es caliza de Santo Domingo, apenas hay diferencia con 0 capas, 1 capa y 5 capas. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la caliza de Ontoria, puede cambiar un poco el color y aquí se puede ver muy bien en Ontoria y también en esta caliza que es de Muñoz Rodero. Y lo importante, que es con lo que hemos trabajado mucho, que es con Boñar, estas piedras están simuladas, han pasado por ellas 20 años de lluvia y no sé si veis mucha diferencia de color. Estas, después de 20 años de lluvia, son muestras control. Estas tenían 2 capas de óxido de grafeno y estas tenían 3 capas de óxido de grafeno. Hemos visto, eso lo hemos estudiado y está publicado, cómo ha protegido ese óxido de grafeno, pero vemos que no ha habido ningún cambio de color y eso es lo realmente importante. Probablemente, más pronto que tarde, podrán estar ya aplicándose en situación real. Por así decirlo, nuestro primer intento dio en diana. No ha hecho falta prácticamente nada más que aplicar el óxido de grafeno sobre la piedra para que se observen estos resultados tan interesantes.